Hola, buenas noches. Bienvenidos a estos relatos. Suscríbanse, que es gratis, y comenzamos con este relato. Desde los 15 años, mi vida ha estado marcada por experiencias inquietantes y enigmáticas que van más allá de las explicaciones convencionales. Recuerdo vívidamente el primer episodio que viví, que no encaja fácilmente en las categorías comunes de parálisis del sueño o fenómenos similares. Era un día normal en mi vida de estudiante de preparatoria, un periodo en el que estaba comenzando a explorar la independencia y los retos de la adultez temprana. Llegué a casa una tarde después de la escuela, cansada y un poco desvelada. Mi rutina habitual era irme a descansar un rato antes de que mi madre llegara con la comida. La casa estaba tranquila, y me dirigí a mi cuarto para tomar una siesta. Recuerdo que me tapé con una sábana que tenía dibujos de los pitufos, una pieza de ropa de cama que, aunque infantil, me resultaba reconfortante. Me acomodé, me arropé bien y me dejé llevar por el sueño. Fue entonces cuando comencé a sentir una presencia a mi lado. Al principio, no podía ver nada debido a la sábana que me cubría, pero la sensación era tan vívida que me sobresaltó. La voz que escuché era la de mi madre, llamándome con su tono habitual, aunque había algo extraño en su voz, una cualidad que no podía identificar de inmediato. Me decía, con una urgencia casi etérea, que fuera a comer. A medida que intentaba despertar, me encontraba atrapada entre el estado de sueño y vigilia. Mi cuerpo estaba inmóvil, mi voz era inaudible, y un miedo paralizante comenzó a apoderarse de mí. La presencia que sentía se transformaba en una especie de energía oscura que se movía a través de mí, desde la cabeza hasta los pies. La sensación era como si un viento frío y invisible se estuviera deslizando dentro de mí, dejándome completamente incapaz de moverme o gritar. Con todas mis fuerzas, traté de luchar contra esta sensación, de despertar, pero era como si estuviera atrapada en una pesadilla despierta. Aunque podía escuchar a mi familia en la casa, no podía interactuar con ellos. Los escuchaba a lo lejos, discutiendo y riendo, pero no podían oírme ni verme. La desesperación se apoderaba de mí mientras intentaba que me escucharan, pero era en vano. Mi mente estaba en un estado de pánico absoluto. Finalmente, en un último intento de liberarme de esta angustia, recurrí a una oración. Soy una persona de fe, y en mi desesperación, pedí ayuda divina, rogando por que esta presencia se alejara de mí. Al cabo de unos minutos, la presión se desvaneció y pude moverme de nuevo. Estaba exhausta y aterrorizada, y me levanté temblando para contarle a mi madre lo que había experimentado. Le pregunté a mi familia si habían entrado en mi cuarto y si todo lo que había pasado era real. Me dijeron que no sabían de ningún evento extraño y que no habían notado nada fuera de lo común. Mi madre, que también había tenido experiencias similares, me explicó que en situaciones como estas, la oración y el llamado a lo divino eran métodos efectivos para alejar a esos seres o energías. Desde ese momento, estas experiencias no se detuvieron, de hecho, se convirtieron en algo bastante frecuente. Me acostumbré a este fenómeno con el tiempo, aunque nunca dejó de ser inquietante. Recuerdo ocasiones en las que me despertaba y sentía la presencia de seres, en especial sombras, que se movían en mi habitación. A veces, parecía como si estos seres intentaran invadir mi espacio, a veces como si fueran parásitos energéticos. Una experiencia particularmente inquietante ocurrió años después, mientras estaba en la iglesia un domingo por la mañana. Tras una noche de fiesta y con una resaca abrumadora, decidí descansar en mi coche, estacionado afuera de la iglesia. Era un automóvil viejo, un Malibú con los asientos delanteros sin separación, lo que me permitía recostarme casi completamente en el asiento. Estaba exhausta y me sumergí en un sueño profundo. De repente, me desperté con una sensación de presencia en el coche. Sentía que había 3 seres, sentados en los asientos delanteros, imitando a miembros de mi familia. Sus voces eran una cacofonía de sonidos incomprensibles y estaban en una especie de conversación caótica. Cuando traté de reaccionar, sentí que estos seres se fusionaban en uno solo y se introducían en mi cuerpo, como si estuvieran tratando de apoderarse de mí de una manera similar a la que había experimentado antes. Esta vez, sin embargo, la sensación se intensificó hasta el punto en que empecé a sentirme como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo.
miraba mi propio cuerpo desde una perspectiva externa, lo que me llevó a pensar que estaba muerta. La experiencia fue tan intensa que, en mi mente, acepté la muerte como una realidad inminente. Sin embargo, después de un tiempo, me di cuenta de que no había llegado San Pedro ni nada parecido. Esto me hizo entender que estaba todavía viva, atrapada en esta experiencia angustiante. Finalmente, logré volver a mi cuerpo, sudando profusamente a pesar del frío. Cuando salí del coche y entré a la iglesia, estaba pálida y aterrorizada. La gente me miraba con preocupación y traté de explicarles lo que había pasado, pero las palabras no parecían ser suficientes para describir la magnitud de mi experiencia. A través de los años, estas experiencias se convirtieron en parte de mi vida. Aprendí a lidiar con ellas, a veces con éxito y otras veces no tanto. La presencia de estas entidades o energías, ya sean sombras o seres de otro tipo, se ha convertido en un desafío constante, pero he desarrollado una especie de resistencia. Es una sensación tan desconcertante que es difícil describir si lo estoy sintiendo o lo estoy escuchando. A menudo, no sé si es uno solo o varios, pero lo que es seguro es que la experiencia se vuelve mucho más compleja cuando se manifiestan en grupo. Recuerdo la primera vez que sentí algo así. En ese entonces, percibía un único sonido, una presencia, que parecía deslizarse dentro de mí. No podía precisar si era un sonido o una sensación, pero esa presencia se metía dentro de mí. Era una invasión sutil, que comenzaba por mi coronilla y se extendía poco a poco hacia el resto de mi cuerpo. Cada vez que sentía esa sensación, se acumulaban más presencias hasta que se convertían en una única entidad que abarcaba cada rincón de mi ser. Esta sensación era inquietante. Me invadía de manera gradual, desde la coronilla hasta los pies, envolviéndome en una especie de manto intangible pero abrumador. Sentía que se apoderaban de mí, cubriendo todo mi cuerpo, dejándome inmóvil y desesperada. No podía moverme, y la desesperación me invadía mientras intentaba comprender y reaccionar a lo que estaba experimentando. El siguiente episodio que quiero compartir ocurrió unos años después, en 2013, cuando vivía con mi mamá. En aquella época, mi papá había fallecido hacía aproximadamente 3 años, y yo estaba sola en mi habitación durante la noche. Mientras estaba medio dormida, empecé a escuchar lo que parecía la voz de mi papá. No recuerdo exactamente qué decía, pero el escuchar su voz me llenó de una alegría momentánea. Recuerdo que hasta sonreí, pensando en cuánto tiempo había pasado desde que oí su voz. Sin embargo, esa sensación de consuelo se tornó rápidamente en algo espantoso. Lo que inicialmente creí que era la voz de mi papá se transformó en una experiencia aterradora. De repente, empecé a escuchar varias risas, como si un grupo de seres estuviera burlándose de mí. Estas risas eran horribles, con una calidad tétrica y burlona que resonaba a mi lado. A medida que esas risas se intensificaban, me di cuenta de que no solo las estaba escuchando, parecían estar dentro de mí. Esas carcajadas eran una burla directa a mi angustia, y la sensación de invasión se hizo más intensa. No solo eran las risas las que me atormentaban, el peso de su presencia se sentía tan abrumador que la angustia era física. A pesar de que esas entidades finalmente se desprendieron de mi cuerpo, el malestar persistía. Sentía una pesadez opresiva, como si aún estuvieran cerca, a pesar de que ya no estaban dentro de mí. Mi mente estaba en alerta máxima, y mi cuerpo estaba exhausto de la lucha espiritual. Me encontraba en medio de la madrugada, aterrorizada, tratando de no ver las formas que podrían estar presentes en mi habitación. A pesar de que nunca he visto a estos seres, la mera idea de tener que enfrentarlos físicamente era repugnante. Me preguntaba si debería ir al hospital o simplemente resistir. Finalmente, decidí levantarme y dirigirme a la cama de mi mamá, esperando encontrar algún tipo de alivio. Al llegar a la cama de mi mamá, le pedí que hiciera una oración por mí. Mi mamá, aún medio dormida, entendió mi petición y oró para que cualquier cosa que me estuviera molestando se fuera. Sin embargo, la oración no parecía tener efecto. La presencia continuaba allí, y el malestar no se disipaba. Mi mamá se despertaba periódicamente, preguntándome si seguía despierta. Yo le decía que sí, explicándole que no me sentía bien.
Finalmente, me preguntó si quería ir al hospital, pero yo le dije que no. No era un problema físico, sino espiritual. Lo que realmente necesitaba era una solución más allá de la medicina convencional, algo como un exorcista. La experiencia fue extremadamente difícil. La lucha no solo era física, sino también espiritual. Sentía que la batalla era constante, que había una lucha entre los seres que intentaban apoderarse de mi cuerpo y mi deseo de mantenerme a salvo. La sensación de agotamiento era tan intensa que me recordaba a las historias de pesadilla en Elm Street, en las que los protagonistas no podían descansar porque sabían que serían atacados al dormir. Finalmente, el sueño me venció y me quedé dormida. Cuando me desperté por la mañana, la alarma sonó, y me sentía tan cansada que tuve que inventar una enfermedad para mi jefe en el trabajo. No podía decirle la verdad sobre lo que había experimentado, así que le mentí sobre mi estado de salud. Mi mente estaba tan perturbada y agotada que no pude enfrentar la realidad de mi experiencia de esa noche. La batalla había sido agotadora, y el costo de la lucha espiritual había sido evidente en mi incapacidad para trabajar. Así, la experiencia dejó una marca profunda en mí. La batalla que enfrenté fue más que una simple lucha contra lo desconocido, fue una prueba de mi fortaleza y resistencia. Aunque estos episodios continúan, he aprendido a enfrentar mis miedos y a buscar ayuda cuando la necesito. La lucha con lo desconocido, con las presencias que invaden mi espacio y mi ser, se ha convertido en una parte constante de mi vida, y cada enfrentamiento es una lección en la lucha por la paz y el descanso. Lo que me sucede es una experiencia complicada y, a veces, desconcertante. Desde que comencé a enfrentar estas situaciones, he aprendido a manejar el miedo que inicialmente sentí. Al principio, todo era abrumador y aterrador, pero con el tiempo, me he acostumbrado a la presencia de estas entidades y, aunque todavía siento una vibra negativa, he aprendido a lidiar con ella. A menudo me encuentro preguntándome si lo que le ocurrió a otras personas es similar a lo que experimento. Pero yo pienso que lo que siento es una combinación de terror y angustia, especialmente cuando me enfrento a algo malo o perturbador. Puede ser que lo que experimentamos tenga diferentes manifestaciones dependiendo de la persona y del tipo de entidad. Yo, por mi parte, he llegado a entender que hay una diferencia entre las experiencias de parálisis del sueño y las presencias negativas. En una parálisis del sueño, por ejemplo, puedes sentirte atrapado sin poder moverte, pero no necesariamente está acompañado de una energía negativa o mala vibra. La parálisis del sueño es más bien una sensación física, y a veces se parece a un déjà vu, donde te preguntas por qué te sientes así, pero no sientes un peligro real. En cambio, cuando las entidades malas están presentes, se siente una presencia horrorosa que impregna el ambiente con una energía negativa. La diferencia radica en la intensidad de la energía que acompaña la experiencia. Recientemente, tuve una experiencia que fue particularmente extraña. Después de un despertar espiritual muy positivo, donde sentí una conexión profunda y un avance en mi conciencia, la noche siguiente enfrenté una presencia que no se iba. A pesar de que había tenido un encuentro espiritual enriquecedor, esa noche me encontré sola en casa, y las entidades no cesaban en su molestia. Intenté diferentes estrategias para cambiar la vibra del lugar. Encendí la televisión, buscando videos divertidos y comedia para ver si eso cambiaba la atmósfera. Pensé que al introducir algo ligero y alegre en el entorno, podría desplazar la energía negativa. A pesar de mis esfuerzos, la presencia persistía y no se disipaba fácilmente. Las energías que experimenté parecían moverse y cambiar de lugar, pero siempre estaba consciente de su presencia en diferentes puntos de la habitación. Cada entidad tenía su propia forma de manifestarse, pero todas compartían una sensación de terror o angustia. A medida que me acostumbré a vivir con ellas, entendí que cada una provoca una emoción similar: miedo, odio, angustia. Aunque intento ignorarlas, a veces es difícil mantener la calma. En esos momentos, mi enfoque es cambiar la vibración del entorno para que se sientan menos poderosas y se vayan. Ignorar a estas presencias ha sido una de las técnicas más efectivas que he encontrado. Al no prestarles atención, creo que las desarmo y las obligo a abandonar el lugar.
Sin embargo, hay ocasiones en las que esto no funciona, y las entidades persisten a pesar de mis intentos de distraerme con comedia o contenido alegre. Cuando esto ocurre, el malestar es tan intenso que me hace sentir que la única forma de lidiar con ello es cambiar mi enfoque y tratar de relajarme. He tenido algunas experiencias en las que estaba acompañada por otras personas, pero curiosamente, ellos no perciben nada. En esas ocasiones, mis familiares como mi mamá o mi hermano estaban presentes, pero no notaron nada fuera de lo normal. Ellos a veces ven bultos o sienten que algo no está bien, pero en general, parecen no ser conscientes de la presencia de estas entidades como yo lo soy. Esto ha llevado a cuestionar si estas entidades tienen la capacidad de afectar solo a ciertas personas o si simplemente tienen un efecto más intenso en mí. Mi mamá ha tenido experiencias similares, pero no con la misma frecuencia ni intensidad. Le ha pasado solo unas pocas veces en su vida, y sus experiencias no se han comparado con las mías en términos de intensidad y recurrencia. Esto sugiere que los fenómenos que enfrento podrían ser distintos de los que ella experimenta, a pesar de que ambas enfrentamos situaciones relacionadas con presencias espirituales. En cuanto a mi carrera como actriz de doblaje, el trabajo que realizo implica interpretar emociones con una gran precisión. Cuando interpreto a un personaje, tengo que concentrarme en cómo sentiría y reaccionaría el personaje en diferentes situaciones. La diferencia entre estas emociones que interpreto y las sensaciones que experimento con las entidades es significativa. En el trabajo, estoy creando y proyectando emociones basadas en una comprensión profunda del personaje. Siento alegría, tristeza o miedo de manera controlada y deliberada. En contraste, cuando enfrento estas presencias, las emociones que experimento son reacciones genuinas e involuntarias a la energía negativa que percibo. No hay control sobre cómo me siento, simplemente es una respuesta visceral a la presencia y la vibra que me rodea. La diferencia radica en que en la actuación, puedo moldear y dirigir mis emociones para que se ajusten a la necesidad de la escena. Sin embargo, cuando enfrento presencias negativas, esas emociones son impulsadas por una realidad externa que no puedo controlar ni dirigir. En resumen, la lucha con estas entidades es una batalla constante que requiere estrategias para mantener el equilibrio emocional y espiritual. A pesar de las técnicas que he aprendido, como ignorarlas y cambiar la vibra del entorno, la presencia de estas entidades sigue siendo un desafío. He llegado a entender que, aunque puedo manejar mi miedo y angustia, estas experiencias siguen siendo una parte importante de mi vida, exigiendo una constante adaptación y fortaleza para enfrentar cada nuevo encuentro. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más relatos que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.